Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias especialmente a los organizadores, al doctor Álvaro Vázquez. Hemos asistido hoy día a 3 grandes presentaciones, por lo cual esto es bastante difícil. Lo bueno es que después de mi presentación va a venir la degustación de cosas más. Y bueno, la importancia del tema, ya lo dijo el doctor Vázquez también al principio, ¿no? la alta frecuencia del cáncer de próstata. Ahí, gracias a la tendencia de la mortalidad en el Uruguay, todos hacemos estos trabajos basados en la muy buena documentación de la Comisionada de Lucha contra el Cáncer, del profesor Enrique Barrio y los colaboradores que está acá presente. Ahí también tenemos lo que hace a la incidencia y mortalidad de diferentes cánceres, y vean que el cáncer de próstata es el que tiene mayor incidencia en nuestro país, pero por suerte se curan un alto porcentaje. Todo lo contrario al cáncer de pulmón, que si ustedes miran más abajo, prácticamente la incidencia es igual a la mortalidad. En cuanto al tratamiento sistémico, a los avances en el tratamiento sistémico, todo lo contrario al doctor Luongo, que básicamente apuntó a la curación del cáncer de próstata con la terapia justamente localizada del tumor. Nosotros acá vamos a hablar de los tratamientos sistémicos de la enfermedad avanzada, por lo tanto, en un contexto siempre paliativo. Y por otro lado, desde ya les voy a aclarar que todo lo que hace al tratamiento estándar, del tratamiento sistémico, en la etapa no de refractariedad, a esa no me voy a referir, por lo menos no me voy a extender, y sí es lo que hace los tumores hormonorefractarios. Ahí ustedes tienen, ¿verdad? El blanco habitualmente, todo el eje, desde el hipotálamo hasta las gónadas, hasta los testículos, que son tumores andrógenos dependientes, pero tenemos otros mecanismos de la androgénesis, ¿verdad? Otro mecanismo de actuar por vía fundamentalmente de la CTH, a nivel de la suprarrenal, que es lo más conocido, para finalmente tener la testosterona y de acuerdo a eso hacer que estos tumores sean dependientes de eso en su crecimiento, y por lo tanto el manejo, el control androgénico es muy importante en el control inicial de estos tumores. En cuanto a los mecanismos de acción o mecanismos de resistencia, que es lo que nos interesa en este caso, vean que tenemos todo lo que tiene que ver con los ligandos dependientes, la producción alternativa de andrógenos, todo lo que hace a la glándula suprarrenal, pero también hay nuevos conocimientos que hacen la producción de andrógenos a nivel del propio tumor. Y esto es muy importante porque no hace muy poco uno decía, bueno, el tumor se hizo hormonorefractario, lo que quiere decir que ya no podemos manipular más a los andrógenos. Bueno, estamos viendo que hay nuevas señales, hay nuevos mojones donde uno puede interactuar, y eso gracias al nuevo conocimiento que lleva de la mano el conocimiento de nuevas moléculas también. Están los mecanismos que tienen que ver con los ligandos independientes y tienen que ver con la mutación del receptor de andrógenos, variantes del splicing del receptor de andrógenos, cambios epigenéticos, estimulador de coactivadores o la inhibición de corepresores, es decir, distintos mecanismos que actúan ya sea para ayudar en la progresión tumoral o para detener esa progresión adicional. Alteraciones a estos niveles explican que el tumor se haga de una manera resistente, y eso permite a la vez también descubrir nuevas moléculas para que actúen a esos niveles. Y acá creo que hay una cosa muy importante. Yo me acuerdo que ya por los años 90, cuando empecé en oncología médica, habitualmente el cáncer de próstata era de esos tumores que uno decía que eran tumores que no eran sensibles a la quimioterapia, y eso porque veíamos que no había ningún tratamiento que mejorara la sobrevida de los pacientes que eran portadores de tumores avanzados. Sabíamos que eran tumores altamente sensibles a la manipulación de androgénica, es decir, más del 80% de los pacientes van a responder cuando uno le da una terapia de tipo antiandrogénica o un superagonista, pero que a la larga esos pacientes van a progresar y se van a hacer hormonorefractarios. Y el 2004 yo creo que es un mojón muy importante porque ese es el primer ensayo clínico en quimioterapia que demuestra que la quimioterapia prolonga la sobrevida. Antes se había desarrollado con Nyan Tan Ngoc en Canadá el clásico esquema de mitosantón y prednisona, que había mejorado la calidad de vida de los pacientes y que serviría después para hacer un comparador con estas nuevas terapias, pero que mejoraba la calidad de vida pero sin ningún impacto en la sobrevida. Bueno, en el 2004 se presenta justamente el TAS 327, donde asocia 2 cetacel, es decir, un tazano en combinación con prednisona,
prednisona, comparándolo con mitoxantrona y prednisona, y prácticamente al mismo tiempo un estudio del SOU 9916, el 2-zetacel en combinación con estramustina. Entonces, en la PRIA del 2004 tenemos todo lo que es conocimiento en cuanto al bloqueo androgénico, y se habían desarrollado otras terapias en un contexto paliativo, como es el ostroncio 89, mitoxantrona, prednisona, como ya les habíamos dicho. Gracias. El Samario 153, y por otro lado también en lo que tiene que ver con los eventos óseos se había visto que el ácido soletrónico en el cáncer del próstata hormonofractario disminuía los eventos óseos. ¿Qué pasó con el estudio TAS3 del 27 de 2-zetacel prednisona? Ustedes ven ahí que tenemos comparado con justamente con la mitoxantrona y prednisona, hay un beneficio que este estudio incluyó cerca de 1000 pacientes, donde habían 3 brazos, un brazo, los 2 brazos investigacionales que incluyen el TASAN, uno cada 21 días y el otro en forma semanal, y por otro lado el brazo comparador del conocido esquema de Yantanov de mitoxantrona y prednisona. ¿Y qué vimos ahí? Vimos que el esquema de cada 21 días daba un beneficio en la sobrevida global, por lo tanto a partir de ahí pasó a ser el nuevo estándar en el tratamiento de cáncer de próstata hormonofractario. Por otro lado, el esquema semanal se vio que era incluso mejor tolerado, pero no había un beneficio en la sobrevida. El otro estudio donde asociaba la estramustina al 2-zetacel, van a ver que tanto en sobrevida libre de progresión como en la sobrevida global hay un beneficio estadísticamente significativo, pero con mucho mayor toxicidad comparado a la toxicidad de 2-zetacel. Por lo cual, a partir del 2004, el esquema de 2-zetacel prednisona pasó a ser el nuevo estándar en tratamiento sistémico hormonofractario. Entre el 2004 y el 2010 no hubo ningún avance en la terapia contra el cáncer de próstata en enfermedad hormonofractaria. Hubieron distintos estudios clínicos, nuevas manipulaciones, el uso de antiangiogénicos, pequeñas moléculas, etc., pero ninguna de ellas mejoró la sobrevida. Sin embargo, en los 2 últimos años hemos asistido al desarrollo de varios esquemas con distintos mecanismos de acción. Vean en el 2010 un nuevo TASAN, el cabazitacel prednisona, es el estudio TROPIC. También el cipoleucel, que tiene que ver con la inmunidad, como vamos a ver más adelante. Pero también se desarrollaron otras moléculas antiandrogénicas, y estamos hablando de tumores hormonofractarios, como el MDB 3100 y previamente el acetato de abiraterona. Todos estos 4 esquemas que les estoy diciendo con impacto en la sobrevida global. Este es el estudio TROPIC, el cabazitacel prednisona comparado a la mitoxantrona prednisona. Ven allí que eran pacientes que habían progresado a 2-zetacel, así que esa es una condición fundamental en la inclusión de pacientes. Allí están las otras características de los pacientes, y ahí está el esquema de comparación que fue cabazitacel 25 mg/m². Actualmente hay un nuevo estudio que lo compara cabeza a cabeza con 2-zetacel, con tazoter, con dosis incluso menores por la toxicidad. Y ahí vean ahí la diferencia justamente que resultó en lo que hace a la sobrevida libre de progresión. El esquema del nuevo TASAN dobló en sobrevida libre de progresión a la mitoxantrona. Y cuando vemos la sobrevida, pasamos de una sobrevida de 12 meses a una sobrevida de 15 meses. Todas estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Ahora, ¿qué pasa con el cipoleucel? El cipoleucel en realidad es la primera vacuna contra el cáncer de próstata y tiene que ver con una inmunidad celular activa. En este caso son células mononucleares autólogas que se extrae del paciente, ¿verdad? Se las enriquece y se las somete a una proteína de fusión recombinante que asocia la fosfatasa ácida prostática, que sabemos que es muy rica en las células tumorales, y el factor estimulante de colonia granulocitario macrofágico. La estrategia de ese enriquecido después se le va a inyectar al paciente, y bueno, esto, como la célula tumoral es rica en fosfatasa ácida prostática, vamos a actuar con ese mecanismo antigénico. Y en este estudio de prospectivo randomizado justamente se lo comparó al cipoleucel cada 2 semanas por 3 dosis contra placebo, y el objetivo primario es evaluar la sobrevida global. Porque hasta el 2004 siempre uno se manejaba sobrevida libre de progresión, pero sin tener en cuenta que no había nada que mejorara la sobrevida global. Entonces acá, desde que tenemos
una droga que mejora la sobrevida global, es decir, que curamos más pacientes, entre comillas, ¿verdad? Uno apunta justamente a nuevos tratamientos, si son posibles, de menor toxicidad y que también tengan una significación importante como es mejorar la sobrevida. Y en este caso también se vio que había una reducción de la mortalidad y por otro lado había un beneficio en la sobrevida de 4 meses y esas diferencias fueron estadísticamente significativas. Ahora, ¿qué pasa con el bloqueo androgénico? Inicialmente habíamos dicho que estos tumores son altamente respondedores a las terapias antihormonales, a las drogas antiandrógenas, de más del 80%, pero la célula tumoral, si ya no lo es de entrada resistente, se va a hacer resistente. Pero el conocimiento justamente de esos nuevos ejes, ¿verdad? La producción androgénica a otros niveles, como podría ser el adrenal, o incluso otras modificaciones que se ven en la misma célula tumoral, puede ayudar al desarrollo de estas nuevas moléculas. Y por otro, entonces tenemos a nivel el acetato de cicloterona actuando a este nivel con una inhibición de la CYP17 y el MDB3000 actuando a nivel del receptor de andrógenos. El concepto de receptor de andrógenos es muy importante porque no solo puede haber una amplificación, puede haber una mutación, puede haber otros determinantes, otras alteraciones a ese nivel que puede incluso llevar en definitiva al desarrollo de moléculas que actúan a distintos niveles. Lo que podríamos estar hablando de bloquear o de actuar a distintos niveles. Acá tenemos la acetato de cicloterona, que es un mecanismo de acción, como dijimos, a nivel de la CYP17, lo que actúa entonces bloqueando esta enzima muy importante, que es un inhibidor selectivo de esta enzima. Y esta enzima, como ustedes saben, cataliza reacciones seriadas en la biosíntesis de andrógeno y de estrógeno. Por tanto, actuar a distintos niveles, con eso vamos a estar controlando la enfermedad. El estudio más importante, sin dudas, en cuanto a la acetato de biaterona, si bien hay otros, es este acá, donde justamente son pacientes hormonas refractarias, por supuesto, que progresaron a 1 o a 2 líneas de quimioterapia y que contenían el 2-Z. Se usó biaterona a la dosis de 1000 miligramos asociado a la prednisona, con un brazo de placebo y prednisona, y el objetivo principal, como habíamos dicho, era la sobrevida global. Los secundarios fueron el tiempo de progresión del PCA, sobrevida y de progresión y respuesta al PCA. Y ahí ven ustedes los resultados en cuanto hacen términos de sobrevida, y vean que hay un beneficio. La prednisona placebo 10.9 meses contra 14.8 meses el acetato de la biaterona. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Y este es el esquema para la sobrevida libre de progresión, para el tiempo de progresión del PCA, que también demostró un beneficio en esos que eran los objetivos secundarios. El análisis interino de este estudio determinó que el comité de monitorización hiciera que se rompiera el ciego, que se conociera eso, ¿verdad? Y permitiera el crossover justamente a los pacientes que no habían recibido la droga investigacional pudieran tener acceso a la misma. Pero también tenemos dentro del arsenal como nueva droga el MBD3100 enzalutamide, un antagonista receptor de andrógeno, es un antiandrógeno de segunda generación que actúa inhibiendo a distintos niveles, ¿verdad? Inhibe la translocación nuclear del complejo ligando-receptorio, reclutamiento de coactivadores y se une al ADN produciendo la muerte celular programada. Este es el estudio más importante, donde justamente se asoció pacientes que habían progresado a quimioterapia basada en 2-Z. Este concepto es muy importante porque quiere decir que eran pacientes que ya habían recibido una línea de quimioterapia. A esa dosis 160 miligramos contra placebo en este caso, el objetivo primario fue la sobrevida global. Y vean ahí que demostró que hay un beneficio en la sobrevida, 13.6 meses contra 18.4 meses. Pero tenemos otros avances, no solo a nivel de la quimioterapia, a nivel de la manipulación hormonal, como les decía previamente, sino también el año pasado, en el último congreso de ESMO, presentado este estudio, que es el Radium 223, que actúa a nivel óseo, es decir, las células tumorales que están a nivel óseo. Es una partícula alfa, eso ahí tenemos al doctor Longo, que si tienen alguna duda le pueden preguntar a él, que maneja todas estas cosas. Y bueno, este estudio, el Alfaradin,
Acá hay un estudio fase 3 justamente, acá está la estratificación, para ver teniendo en cuenta la fosfatasa alcalina, si había recibido fosfonato o no, porque estos pacientes que son portadores de un cáncer de próstata avanzado frecuentemente están sometidos a una terapia en general el ácido zoledrónico, y si habían recibido o no quimioterapia. Ahí tienen acá un 2,23 y el mejor soporte, y en otro brazo placebo y el mejor soporte. El objetivo primario fue la sobrevida global también, y lo secundario el tiempo al primer evento óseo, tiempo de respuesta y normalización de la fosfatasa alcalina y tiempo de progresión de PCA, seguridad y calidad de vida. Ahí tienen las características de los pacientes, que ven que están un brazo y el otro brazo están bastante bien balanceados, diría yo, en cuanto a los términos de metástasis también. Y ahí vean que la curva muestra una diferencia de 11 meses contra 14 meses. Esa diferencia fue estadísticamente significativa, de manera que en 2023 mejoró la sobrevida de los pacientes en tratamiento. Los eventos óseos también hubo un beneficio, y si analizamos distintas características entre el grupo de tratamiento y el grupo de placebo, vemos que todos los subgrupos se beneficiaron de esta terapia. Están todos a la izquierda. Allí aparecen los eventos adversos, pero realmente los eventos de efectos 3 y 4 son muy bajos, de manera que un paciente con cáncer de próstata, hormonas resistentes y secundarios de secundarismo óseo, y ahora en 2023 aumenta la sobrevida global, prolonga el tiempo de aparición del primer evento óseo y fue bien tolerado. Por otro lado tenemos el denosumab. El denosumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que hace 2 días ya fue presentado acá en nuestro país, pero no para esta indicación de cáncer de próstata, sino para enfermedades óseas como la osteoporosis, ¿verdad? Y actúa a nivel de la unión del receptor. Es decir, que es una nueva molécula que viene a sumarse al ácido zoledrónico, que era la molécula que teníamos hasta el momento para actuar a nivel óseo. Este es el estudio principal, donde comparó justamente pacientes en un brazo el ácido zoledrónico y en el otro el denosumab. Y el objetivo principal era disminuir los eventos óseos. Y ahí vean las curvas, ¿verdad?, de sobrevida libre progresión, y acá las curvas de eventos óseos. El denosumab entonces retrasa la aparición del primer y subsecuentes eventos óseos, y esa diferencia fue estadísticamente significativa. De manera que podemos decir que lo que hace al cáncer de próstata avanzado, entendiéndose por ello en este caso diseminado, donde actualmente es incurable, donde todo lo que tenemos son tratamientos con criterios paliativos, en el contexto de enfermedad todavía andrógeno no resistente, es todo lo que conocen acá los que manejan la patología, como son los superagonistas, los antiandrógenos, el bloqueo androgénico total, que retirar un antiandrógeno, hacer distintas manipulaciones que uno puede hacer. Pero después, en la etapa de la hormonarefractariedad, que hasta el momento contamos con una única droga que producía un aumento de la sobrevida, que es el 2-zetacel desde 2004, a partir del 2010 tenemos varios productos. Tenemos un citostático que es el capacitacel, como dijimos, la inmunoterapia, el cipoleucel, que prolonga la sobrevida. Tenemos 2 nuevos antiandrógenos, por lo menos, pero hay otros en estudio, el acetato, abiraterol y MDB3100. Tenemos un mecanismo a nivel de hueso, a nivel óseo, de Radium 223, y por otro lado mecanismos buscando disminuir los eventos óseos, que son muy importantes en el cáncer de próstata, como el denosumab. Es decir, hoy día contamos con todo este arsenal terapéutico, pero ¿qué vamos a hacer con todo esto? Es decir, tenemos una enfermedad crónica, y probablemente acá lo que uno va a tener que hacer como enfermedad crónica es ver en cada momento cuál es el mejor tratamiento, es decir, empezar a pensar en las terapias personalizadas de acuerdo al paciente, de acuerdo a las características, las comorbilidades, de acuerdo a los tratamientos previos, de acuerdo a si era sensible o no a determinados tratamientos, si era un paciente que había recibido quimioterapia, sí o no, si ese paciente está en condiciones de tolerar una quimioterapia. Y otra cosa no menos importante, lo que hace a los costos, porque también con todos estos nuevos productos, muchos de ellos son de alto costo, entonces tenemos que entrar a pensar también cómo gestionar esto que hace a los costos, ¿verdad? Porque el oncólogo o cualquier médico desde el punto de vista práctico, asistencial, siempre va a querer lo mejor para su paciente, siempre va a tratar de darle esa nueva molécula, y de repente ustedes por ahí en el auditorio dicen, bueno, pero prolonga la sobrevida 3 meses,
4 meses, un mes o 2 meses, y entonces entramos todos ahí en esa discusión que puede dar lugar, es decir, si es importante, ¿no? Porque para un paciente de repente prolongarle un mes de sobrevida puede llegar a ser importante. Entonces todas estas cosas tenemos que actuar ya pensando en un criterio a veces mucho más macro, de conceptos de salud, de inversión, de si usamos lo que contamos de recursos para una cosa no está disponible para otra, porque los recursos siempre son finitos, de manera que acá también vamos a tener que entrar a pensar, bueno, quizás si yo le hice una inmunoterapia y no recibió quimioterapia todavía, puedo empezar a hacer un plan secuencial, después le hago el tazoter, después le hago el docetacel, y cuando progresa eso tengo una alternativa, como podría ser el capacitación algolar y esterona. Ya hay algunos estudios que muestran que los pacientes que se le dieron ciprofloxacin, después se le da docetacel y tienen respuesta. Pero no hay, por ejemplo, estudios que digan, bueno, ¿qué pasa si hago capacitación y después hago amitesterona o al revés? Creo que todo eso, y seguramente cosas que no hablamos porque no es nuestro tema, pero todo lo que hace a lo molecular lleve a que uno pueda ir diseñando un nuevo perfil molecular también de estos tumores para actuar de alguna manera a nivel de distinto blanco. Era todo lo que quería compartir. Gracias. Quiero agradecer a la doctora Silvina Heinzen también, que colaboró conmigo en esta presentación, y el doctor Vázquez hoy se me adelantó a todo porque mi hijo habló de las incidencias de cáncer de próstata, habló del Congreso de Oncología y no me deja paso para pasar un aviso, pero ahí ustedes tienen el Congreso de Oncología que se va a hacer el 21 al 24 de noviembre en Montevideo, en el ATU. Y en esta oportunidad agregamos un día más y vamos a tener el primer curso internacional de neurooncología. Destacamos entre los participantes el Dr. Kentro de Canadá, uno de los pioneros del tratamiento de los gliomas, particularmente los oligoangiogriomas. Vamos a tener la 5ª reunión de la red de Banco de Tumores de Latinoamérica y el Caribe. Esto es una cosa muy importante, aparte de este momento, también con la presencia del grupo del Instituto de Cáncer de Estados Unidos. Es muy importante porque tenemos con más tumores sólidos funcionando. Y actualmente tenemos un estudio en curso de perfil molecular de cáncer de mama en mujeres latinoamericanas, donde hay 4 centros que están participando. Ustedes saben bien que es el INCA, el CLINIC, el POC, el militar y el Banco de Tumores militar. Pero en toda la etapa inicial de este acuerdo, de cáncer de Estados Unidos, hubo que ver mucho el Ministerio de Salud Pública, la doctora Muñoz, que está esta mañana acá entre nosotros, ¿verdad? Y creo que ha sido muy importante, no solo porque es el puntapié inicial para un estudio de este tipo, sino para que uno pueda, si hacemos las cosas bien, seguir participando, seguir manteniendo este relacionamiento dentro de la referencia para mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Gracias.